Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde te encuentres. Y como había anunciado lo que es en el muro de la comunidad, iba a entregar lo que es predicción 2025. Y esta vez es la oportunidad para Acuario, cariño, ¿cómo estás? Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Vamos a ver qué te quiere decir lo que es el oráculo este 2025, mi querido Acuario, cariño. Vamos a ver, te explico. Primero voy a sacar lo que es una lectura general. Luego vamos a separar por solteros y solteras, para aquellos que están en pareja, para aquellos que se han separado de su pareja, ¿vale? Y las características al final y lo que Dios y el universo te quieran entregar en esta lectura, mi querido Acuario. Empezamos, corazón. El número 67 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología y también de la Biblia. Dice, respeto, mi querido Acuario, respeto. Nunca hay que juzgar a los demás por la carcasa, porque no podemos llevar lo que es una sorpresa, mi querido Acuario. Es muy importante, mi querido Acuario, que no te cierres. Con esto, ¿qué te quiero decir? Vamos a suponer, Acuario, que tú tienes una perspectiva o tienes de repente en tu mente cómo tiene que ser tu hombre o la mujer ideal en tu vida, mi querido Acuario. Pero a lo mejor de repente aparece una persona que tú nunca pensabas que ibas a formalizar algo con ellos. Pero sin embargo su forma de ser, la forma como te trata, la forma como te hace sentir como un rey o como una reina, pues se puede ganar tu corazón, mi querido Acuario. Por eso que dice respeto, por eso que te dice que no juzgues a los demás, ¿ves? Porque puede ser, cariño, que mientras que tú estás buscando al hombre de ojos azules o de repente al morenazo, yo que sé, cariño, te llega una persona latino como yo. Puede ser, mi querido Acuario. Entonces, no juzgues a los demás por la carcasa, porque te puedes llevar lo que es una sorpresa. Es importante también, mi querido Acuario, que este 2025 seas más tolerante. Tolerante. ¿Cómo así, Richard? Bueno, es que no me gusta que la Lupe se ponga ese vestido. ¿Qué más da? Es su vida. No es tu vida, Acuario, como ejemplo. Vamos a ver signos. Vamos a ver signos, mi querido Acuario. Signos. Me sale Cáncer, me sale Capricornio, Libra, otra vez Capricornio, Virgo, cierras con un Tauro o Virgo. Vamos a ver iniciales, cariño, cayó la letra Z, que también puede ser la letra N, letra Z o letra N, letra S, cariño, letra C, letra R, letra L, letra K y letra F. Muy bien. Me gusta empezar con el tarot Z, ¿vale? Vamos a ver la lectura de una forma general. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Papá Dios y al universo, mi querido Acuario. Carta guía, carta consejo, 2025, carta guía, carta consejo, esta carta. La carta del Caballero de Bastos. Muy bien. Ya creo que con el oráculo que dice respeto y con esta carta, Acuario, este 2025 a ti te va a hacer falta mucha paciencia. Paciencia, Acuario. Parece como que me dice Richard, no estoy para aguantar pulgas a nadie, ¿vale? Siento que inclusive este 2025 no vas a ser como muy diplomático, muy diplomática, cosa que no te gusta, se le vas a decir a su cara. La cual a mí me parece bien, sinceramente, pero lamentablemente, mi querido Acuario, el mundo no está preparado para que le digan la verdad. El mundo mayormente está preparado o le gusta que le mientan, sinceramente. Y esto también me pasa a mí, cuando yo hago lo que es una lectura y le digo posiblemente que ese hombre no es para ti o esa mujer, o simplemente le digo que tenga cuidado, tu lectura no me gusta porque todo ha sido malo. Pero es lo que te está pasando. ¿Qué quieres? ¿Que te engañe? Es esto. Pero a la gente no le gusta. Entonces, es importante, mi querido Acuario, que mantengas la diplomacia, Acuario, ¿vale? Yo qué sé, cuando quieres decirle sus 4 verdades a esa persona, te vas, te encierras en tu cuarto y gritas.
que se te pase esa ira, ese calentón. Vamos acá más cartas. Vamos a ver, Acuario. Vamos a ver qué más me dicen. 2025, cariño, cuidado con los conflictos. Tenemos lo que es la carta del 6 de oros, al costado de la carta del loco y la carta de la torre. Vale. Siento, mi querido Acuario, que muchos de ustedes posiblemente te vienen propuestas nuevas, pero creo que tú te lo vas a pensar porque es mucha inversión. Mucho dinero, me están diciendo. A pesar que esta inversión o este proyecto es muy bueno para ti porque está al costado de la carta de la torre, que es cambio, y la carta de la torre también representa lo que es una renovación. Pero siento que tú vas a tener tus dudas. Tú conoces tu economía mejor que nadie, mi querido Acuario. Vamos a continuar. Vamos a ver, ¿qué más me dicen? La carta también del 10 de bastos. Por otra parte, mi querido Acuario, alguno de ustedes, posiblemente hay una persona que viene a pedirte algún tipo de consejo, algún tipo de ayuda, pero siento que muchos de ustedes, a lo mejor me dice Richard, con esta persona, sinceramente, no confío, como que te da mucha desconfianza el cambio, el acercamiento, o que de repente ahora quiere ser tu amigo, tu amiga, o que te quiere ayudar económicamente. Tú vas a estar un poco a la defensiva, mi querido Acuario, pero te vuelvo a decir, tú conoces tu historia mejor que nadie, corazón. Si tú me dices, Richard, yo tengo motivos para estar a la defensiva con esta persona, tú conoces tu historia mejor que nadie, porque muchas personas aparecen posiblemente para pedirte algún tipo de ayuda, consejo, acercamiento. Vamos a continuar. Vamos a ver, Acuario. ¿Qué más me dicen? Vamos a ver, Acuario, vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 7 de oros, al costado de la carta del Rey de espadas, cariño. Si tú económicamente estás muy bien, o si tú eres madre o padre, o simplemente corazón, pues cuentas con los recursos, muchas personas van a intentar posiblemente pedirte ayuda económica. O de repente, cariño, hay una persona que se siente con esa autoridad de que tú tienes que entregarle algún tipo de dinero. Tenemos lo que es la carta del Rey de Espadas, me dice, actúa con inteligencia. No puedes estar siempre rescatando a todo el mundo, mi querido Acuario. Hay personas que tienen posiblemente como esa energía de decir que tú tienes que rescatarlo, que tú tienes que salvarle su vida, que tú tienes que ayudarle económicamente, etcétera, etcétera. Vamos a ver, Acuario, ¿qué más me dicen, mi querido Acuario? Me sale lo que es la carta del Rey de Espadas. Y al costado tenemos lo que es la carta del 3 de copas. Cuidado con los chantajes, mi querido Acuario, especialmente si a lo mejor existen hijos o de repente, corazón, puede ser que tus propios hijos te van a chantajear con el problema de la familia. O si tú, mi querido Acuario, hay una persona que te pide algún tipo de apoyo económico y tú conoces mucho a esta persona, te recomiendo que lo hagas de una forma legal, porque no vaya a ser que este personaje al final no te devuelva nada de lo que tú le prestes a ellos o a ellas, mi querido Acuario. Pero siento que esta persona posiblemente viene con esa carita de mosquita muerta diciéndote, Acuario, hazlo por mis hijos, tengo problemas, y no vaya a ser que ese dinero al final Acuario se lo gaste en otras cosas. Vamos a sacar más cartitas. Vamos a ver, Acuario. Vamos a ver, Acuario. Tenemos lo que es la carta del 3 de espadas. La carta también del colgado. Vas a ser testigo de que algunas personas que posiblemente no han vibrado bien contigo, o personas que a lo mejor que pensaban que estaban por encima de ustedes, el karma llega a sus vidas. El karma. El karma va a estar llegando a las personas que te hicieron daño, cariño. Porque tenemos la carta del 3 de espadas y la carta del colgado. La carta de la muerte y la carta también del 6 de espadas. Muchos de ellos, posiblemente, mi querido Acuario, son personas con las cuales tú has tenido lo que es una relación. Algunos de ellos se separan y algunos de ellos te buscan para poder darse una oportunidad.
Acuario, porque la carta de la muerte es una carta de renacimiento y al costado tenemos la carta del 6 de espadas, viene, te busca, te pide por favor, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué reacciona esta persona? Porque simplemente, cariño, su historia no le va bien o pasa algo muy fuerte en su vida y tú eres su refugio o tú eres la persona que en su momento pues la ha valorado como Dios manda. Por eso que te busca esta persona, mi querido Acuario, ¿vale? Vamos a cambiar de mazo. Vamos a ver qué más me dicen, Acuario. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Tenemos mucho mensaje que darte. El tarot del año. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Acuario. Que Dios y el universo me ayude. 2025. Tenemos lo que es la carta del 8 de bastos. Al costado de la carta de la emperatriz, cariño. Vas a dar muchos celos o mucha envidia a muchas personas de tu entorno, cariño. Personas que a lo mejor de repente inclusive van a hablar por demás. Te van a ver que a lo mejor tú progresas económicamente o que tú estás muy feliz, que las cosas te van bien y ellos pues simplemente van a decir por algo será, seguro que está metido en algo, seguro que a lo mejor oculta algo, ¿por qué Acuario está cambiando? Como que muchas personas, tus vecinos, tu entorno, van a estar siempre hablando de ustedes, cariño. La carta también del 6 de bastos. Algunos de vosotros, mi querido Acuario, pues simplemente no se contienen y siento que va a haber algún tipo de enfrentamiento o choque con ellos o con ellas. Evita los conflictos, te lo he dicho al principio de la lectura. La carta del Rey de Pentáculos, cariño, estas personas, aunque tú lo reclames, me dan a entender como que posiblemente te van a hacer sentir mal, como diciendo yo no tengo culpa, ¿por qué me acusas? Inclusive te van a llorar. Son personas, cariño, que no van a querer aceptar sus errores, mi querido Acuario, porque cierras con la carta del 6 de bastos y la carta del Rey de Pentáculos. Ellos siempre quieren tener la razón. Entonces, no puedes discutir con este tipo de persona, cariño, porque no vaya a ser que al final te pongan todo en tu contra. Tenemos lo que es la carta de la reina de bastos y al costado la carta del mago, cariño. Una persona va a intentar convencerte o una persona, mi querido Acuario, necesita estar lo que es en tu vida. Este mensaje puede estar relacionado para solteros y solteras. Hay una persona que te impresiona, hay una persona que tú vas a sentir una conexión muy especial, inclusive de llamas gemelas, cariño, porque son dos cartas muy poderosas. Vas a tener, como se dice, una buena impresión de ellos o de ellas. Te va a gustar mucho, te va a atraer mucho, Acuario. Tenemos lo que es la carta del mundo, la suerte, cariño. Y esto puede ser lo que es el principio de una relación formal, porque siento que esta persona inclusive va a intentar va a intentar que tú conozcas a los suyos, a su familia, a su entorno, mi querido Acuario. Y cierras con la carta del 8 de espadas. Sinceramente siento que muchos de vosotros con esta persona vas a tener esa tranquilidad o esa paz que tanto de repente has estado deseando en tu vida, mi querido Acuario. Entonces, viene sorpresa para solteros y solteras, o si tú tienes un compromiso, cariño, pero las cosas no van bien, hay una persona que va a llamar tu atención, Acuario. Vamos acá más cartas, vamos a ver qué más me dice mi querido Acuario, vamos a ver qué más me dicen mi querido Acuario. Que Dios y universo me ayude, que Dios y universo me ayude. Tenemos lo que es la carta del Rey de Copas. Al costado de la carta del 10 de Pentáculos, hay una persona que aparece otra vez en tu vida, Acuario. Una persona que a lo mejor está en la distancia, una persona que tuvo que marcharse, ¿voy a tomar mi agua? Una persona que tuvo que marcharse, Acuario, posiblemente por trabajo, porque tenemos lo que es la carta del 10 de Pentáculos. A lo mejor es una persona que está en otro país, sea hombre o sea mujer. Esta persona vuelve a tu vida o esta persona quiere recuperarte, Acuario. Estés soltero, estés con compromiso, estés separado, hay una persona en la distancia que vuelve.
Tenemos lo que es la carta del 4 de bastos. Siento que también tú lo vas a corresponder, cariño. La comunicación va a ser muy fluida y siento que te vas a enganchar a él o a ella, Acuario. Y cierras con la carta del 5 de pentáculos. Muchos de vosotros, mi querido Acuario, también esta persona aparece justo cuando tú más necesitas de ellos. ¿Cómo así? Cuando tú tienes algún tipo de problema económico, esta persona aparece. Esto va a ser el principio de algo, aunque quizás de repente en ese momento tú me digas, Richard, solamente es un amigo o una amiga, o el trato que yo tengo con él o con ella solamente es porque me está ayudando económicamente y yo pienso devolvérselo, la cual, cariño, yo te creo, pero esto va a ser el principio de una relación. Esta persona te apoya o esta persona está contigo, cariño, porque aunque no te lo diga, tiene lo que es un sentimiento por ustedes, pero quizás de repente quiere hacer las cosas bien o quiere que las cosas vayan fluyendo poco a poco. No veo que es una persona que te exige o te presione, no, simplemente quiere que las cosas fluyan poco a poco, mi querido Acuario, corazón. Vamos a continuar, cariño. Voy a sacarte un mensaje de los ángeles. Vamos a ver qué me dicen. Un mensaje de los ángeles, mi querido Acuario. Un mensaje de los ángeles, mi querido Acuario, corazón. Un mensaje de los ángeles. Dice, la emperatriz, el arcángel Gabriel, prodiga la abundancia a tu alrededor, haz realidad tus sueños, cuida de los demás y de ti mismo, mi querido Acuario. Entonces, corazón, tú vas a estar brillando con luz propia. Es un año de dinero, es un año de proyectos, es un año de abundancia. Siento, mi querido Acuario, que también algunos de ustedes van a formar lo que es un papel muy importante. Posiblemente tu entorno va a estar lo que es en problemas, pero siento que tú vas a estar ahí para rescatarles a ellos. Para ti va a ser muy importante este 2025 la familia, tus hijos o de repente personas que te han demostrado lealtad en el transcurso de estos años, mi querido Acuario. Respuesta en el tarot egipcio, pregunta lo que quieras. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Acuario, pregunta lo que quieras, ¿vale? Vamos a ver. Opción 1, opción 2, 7 segundos, ahora. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la muerte es un no, puede ser que estás lidiando con un escorpio, pero esta carta siempre para mí tiene como una controversia, ¿vale? Es una carta de renacimiento. Posiblemente te dice no porque se cierra el capítulo, pero en el futuro las cosas pueden cambiar. Opción 2, la carta de la sacerdotisa es un sí, Tauro o Virgo. Vale. Vamos a ver para solteros y solteras qué me quieren decir, mi querido Acuario. Solteros y solteras, mensaje. Solteros y solteras 2025, solteros y solteras 2025. Tenemos lo que es la carta de la reina de oros, Acuario, la matriarca. Siento, mi querido Acuario, que existe una madre o un padre que quiere que tú formalices con su hijo o con su hija. Y si no, mi querido Acuario, tú vas a conocer una persona que va a ser muy transparente con ustedes y esto va a ser como muy rápido. Te va a llevar a conocer lo que es a su familia. Te va a llevar a conocer a su madre. Inclusive te veo lo que es en reuniones familiares, Acuario. Vos acá más cartas. La carta del 7 de espadas. La carta también de la carta del 10 de copas, cariño. Siento que alguno de ustedes, mi querido Acuario, posiblemente vas a tener tus dudas con respecto a esta relación. Pero sin embargo me están diciendo que todo marcha bien. Tenemos lo que es la carta del 3 de espadas. Vale, sí. Yo lo que siento, Acuario, que como tú de repente has tenido experiencias muy negativas, Acuario, posiblemente tú me dices, Richard, este 2025 lo acabo de conocer a esta persona y esta persona ya quiere que conozca a su madre, a su padre, quiere que formalicemos y a ti te va a entrar la duda
ironías de la vida, ¿no? A lo mejor de repente el 2024 tú buscabas una relación y no llegaba, y ahora que llega de golpe, pues a ti simplemente te impresiona, mi querido Acuario. Pero me dicen que no deberías preocuparte, porque esta relación tiene futuro. Puede llegar muy lejos con esta persona, pero es cierto que tenemos la carta del 3 de espadas, cariño. Vamos a ver, la carta del 3 de oros, cariño, siento que inclusive tu entorno va a estar muy contento, muy contenta, va a ser amigo de tus amigos o de tus amigas o de tu familia, porque aquí, corazón, como que todo el mundo va a estar encantadísimo o encantadísima con ellos, Acuario. Tenemos lo que es la carta también del 3 de bastos, una persona muy acomedido, muy acomedida, como que siempre va a estar para los tuyos, por eso que se gana el corazón de tu entorno. La carta también del 9 de copas. Veo reuniones familiares, la carta de la rueda, veo viajes inclusive. Y si tú quieres, mi querido Acuario, inclusive te puedes comprometer con esta persona de una forma formal. Pero vas a tener tus dudas. Tanto buscabas el amor y ahora que te llega el amor, te preocupa, Acuario. Muy bien, vamos a ver para aquellos que están en pareja, ¿qué nos quieren decir? 2025, para aquellos que están en pareja, ¿qué nos quieren decir? 2025, para aquellos que están en pareja, ¿qué nos quieren decir, mi querido Acuario? Tenemos lo que es la carta del 4 de pentáculos. Es un año en el cual vas a ir de la mano con tu pareja, en los proyectos, en los sueños. Esta persona va a estar más receptiva, va a querer posiblemente hacer nuevas compras, va a querer de repente poner negocio, tú te vas a sentir bien porque te va a estar apoyando constantemente. La carta del colgado, cariño, y la carta también de la matriarca, posiblemente también inclusive la familia va a estar apoyando en los momentos difíciles, tanto tu familia como también la familia de ellos, porque es cierto que quizás van a tener algún tipo de bajón, pero nada que no se pueda resolver, porque es como que la unión hace la fuerza, mi querido Acuario. Tenemos lo que es la carta de la victoria. Siento, corazón, que este apoyo que tú vas a tener con la familia de ellos o con tu familia te va a llevar a que vosotros crezcan como pareja, como relación, cariño. A pesar de los matices, ¿vale? No todo va a ser perfecto, pero tus ángeles te van a rescatar, Acuario, tu familia. Es importante también, mi querido Acuario, que te tomes las cosas con calma, porque puede ser que a lo mejor alguno de vosotros va a tener lo que es algún tipo de problema de salud, pero recuerda que está al costado de la carta de la victoria, cariño. Quiere decir que la unión, la oración con los tuyos, con tu entorno va a ser tan fuerte que todo se va a solucionar. Tenemos lo que es la carta también del Rey de Copas. Veo que muchos de vosotros van a salir de vacaciones o van a hacer planes este 2025 para reuniones, fiestas, pero siempre con tu pareja. ¿Ves? Siempre con tu pareja. Como que tu pareja se va a sentir muy bien contigo. Y si tú tienes actualmente problemas con tu pareja, las cosas se van a solucionar. Porque siento que la familia o su familia de ellos, cariño, a tu familia, le va a hacer lo que es entrar en recapacitación. Le va a decir que recapacite, cariño. Le va a hacer entrar en razón. La carta del 2 de espadas, cariño. Inclusive muchos de vosotros que están en pareja me dice que van a tener lo que es una reunión y van a tomar una decisión. A ver, vamos a ver con respecto a qué. La carta del 2 de espadas, la carta del 2 de bastos y la carta del 8 de pentáculos. Posiblemente, corazón, para emprender lo que es un proyecto o de repente para hacer una mudanza, mi querido Acuario. Entonces, ustedes van a estar bien. Vamos a ver. Para aquellos que están separados, vamos a ver. En primer lugar, quiero ver la energía de la persona de tu interés. Para aquellos que están separados, mi querido Acuario. Para aquellos que están separados, ¿qué te quiere decir la energía? Para aquellos que están separados. Me sale lo que es la carta del príncipe de bastos, cariño. Siento que esta persona te culpa a ti de la separación, ¿vale? Aunque tú me digas, Richard, no, los culpables son ellos, no. Ellos te culpan siempre de la separación. Pero vamos a ver qué más me dicen. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del rey de bastos.
Para aquellos que están separados, cariño, tanto tú como también la persona de tu interés, el 2025 a lo mejor van a estar cada uno por su lado, fiestas, reuniones, compromisos, vas a estar conociendo a muchas personas, ellos también van a estar conociendo a muchas personas, cariño, y quizás de repente por eso te va a juzgar, te acabas de separar de mí y ya estás conociendo a otro o a otra, por ahí creo que vienen los tiros. Tenemos lo que es la carta, cariño, del activista o la carta del príncipe de espadas, corazón. Siento que va a haber un reclamo, solteros y solteras. Entonces, para aquellos que están separados, perdón, va a haber lo que es un reclamo. Quizás de repente porque tú vas a estar en fiestas, reuniones o ellos. Va a haber un reclamo entre vosotros dos por el ritmo de vida que están llevando. En algún momento va a entrar lo que es en un estado de celos. La carta de la estrella, pero cariño, no se puede ser más tóxico, sinceramente. Este reclamo o este enfrentamiento que tú vas a tener con esta persona con la cual te has separado, va a ser el principio para que empiecen otra vez. Porque tenemos lo que es la carta de la estrella, cariño. Parece como que tanto tú como la otra persona, esta situación le va a llevar a pensar que todavía hay sentimientos entre ustedes. Tenemos lo que es la carta del 10 de espadas, cariño, pero parece que todavía hay muchas cosas que resolver, ¿vale? Hay muchas cosas que resolver. ¿Por qué? Porque algunos de ustedes, cariño, como que la duda queda ahí, algunos de ustedes. A lo mejor vosotros se separaron por una infidelidad, porque esta persona estaba saliendo con otra persona, pero sin embargo luego se reconcilian, pero la duda sigue ahí. Es importante, mi querido Acuario, que si tú te das una oportunidad con esta persona, borrón y cuenta nueva. Porque no, si siempre tú estás juzgando o esta persona te está juzgando, no van a llegar a nada, ¿vale? Pero vosotros van a tener una reconciliación. Vamos a ver las características, mi querido Acuario. Vamos a ver las características. ¿Qué me quieren decir? Vamos a ver las características, mi querido Acuario. Vamos a ver las características. Muchos de vosotros posiblemente van a estar lidiando con personas de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario. Puede ser que esta persona no sea tan alto o tan alta, como también puede ser que sea menores que ustedes. Piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado. La carta del 8 de espadas, cariño. Hay una persona de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario, que posiblemente quiere hablar contigo o de repente quiere reencontrarse contigo, Acuario. Pero esta persona está como atado de manos, sinceramente. Me dan a entender como que una persona, cariño, se separó, quizás por algún tipo de encantamiento o magia también. Pero siento que muchas cosas van a salir lo que es a la luz. Piel blanca, cabello negro, cabello castaño. La carta del mago. Algunos de ustedes van a estar lidiando con personas que a lo mejor son personas públicas o tienen lo que es un cargo muy importante, personas muy inteligentes, personas que económicamente están muy bien. Algunos de ellos pueden ser del signo Aries, piel blanca, cabello largo, negro, puede ser que sean un poco morenos, tatuajes en el brazo especialmente. Esta persona puede ser tu profesor, puede ser tu jefe, puede ser un compañero, puede ser una persona que tiene un título profesional, pero tiene un poder, Acuario. Tenemos lo que es la carta de la sota de espadas. Muchos de vosotros van a estar, como se dice, en ese filtreo, en ese coqueteo. ¿Me quiere o no me quiere? ¿Me quiere o no me quiere? Una persona que se pone en contacto, una persona que no se decide, una persona que va y viene, etcétera, etcétera. Esta persona es una persona que se viste de una manera clásica, de una manera formal, delgado o delgada, piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado. También puede ser negro, cariño. Esta persona, corazón, no te deja en paz. Esta persona te va a estar escribiendo constantemente y cada vez que tú de repente lo dices se acabó, esta persona vuelve otra vez y te ruega, mi querido Acuario. Tenemos lo que es la carta del Rey de Bastos. Muchos de vosotros van a hacer las paces, especialmente para aquellos que a lo mejor hay hijos. Si tú de repente no te llevas bien con tu expareja, muchos de vosotros van a hacer las paces por los hijos. Una persona que es muy atractivo, muy atractiva, ojos claros, verdes, azules, color miel, ojos bonitos. Puede ser que tenga lo que es el cabello rapado, si no cabello normal, tatuajes, me dice. Vive cerca de la costa, cerca del mar o en una isla, ¿por qué no? O en un lugar donde el terreno es un poco árido, también puede ser el caso. Pero siento que esta persona quiere hacer las paces, mi querido Acuario, por la familia,
por los hijos. Bendiciones, corazón. Espero que te haya gustado esta lectura. Gracias por tu apoyo. Ya me estarás contando cómo evoluciona lo que es el 2025 en tu vida. Te quiero, Acuario. Cuidado con los impulsos, ¿vale? Hasta la vista y sé feliz.